La potencia se puede calcular tan sencillamente como el producto de la fuerza por la velocidad, pero en realidad, como la fuerza no es constante ni la velocidad tampoco, tendríamos que integrar ambas variables para obtener datos más fiables. Con respecto a la potencia, hace ya algunos años se comprobó de manera experimental, con fibras de zorro aisladas, que el pico de máxima potencia se conseguía con el 30% de la fuerza isométrica máxima y a velocidades próximas al 30% de la máxima velocidad absoluta. En un estudio también clásico realizado por Kaneko y Kulz 1983, se observó que la carga óptima para mejorar la potencia en acciones de flexión de codo se correspondía al 30% de la fuerza isométrica máxima. En la misma línea, un estudio reciente pone de manifiesto que cuando se realizan acciones musculares con la extremidad superior y se analiza la curva de potencia, el pico de máxima potencia se obtiene con cargas entre el 30 y el 45% de las repeticiones máximas y velocidades próximas al 30% de la máxima velocidad absoluta. Izquierdo y Kulz 2002. Sin embargo, cuando se realizan con la extremidad inferior, la máxima potencia se consigue con resistencias comprendidas entre el 60 y el 70% de las repeticiones máximas, figura 8.2. Estos resultados sugieren la necesidad de determinar la carga óptima, entendida como la resistencia frente a la cual se alcanzan los valores más elevados de potencia en un movimiento determinado, que generalmente implica a múltiples músculos y articulaciones. Por ello, no será apropiado asumir que en todas las acciones musculares se podrá desarrollar máxima potencia cuando el músculo se contraiga frente a una resistencia de un 30% de la fuerza isométrica máxima. La carga óptima con la que se produce la máxima potencia debe determinarse en función del grupo muscular implicado y la disciplina deportiva para la cual se diseña un programa de entrenamiento. En esta línea, también se ha observado recientemente que la carga con la que se alcanza la máxima potencia durante acciones que utilizaban la musculatura de la extremidad inferior y superior también varía en función de la disciplina deportiva que se realice. En un grupo de jugadores de balonmano, entre paréntesis HP, corredores de medio fondo, entre paréntesis MDR, y en un grupo control de estudiantes universitarios, entre paréntesis C, la máxima potencia se alcanza con una carga del 60% de un RM, mientras que el grupo de halterofilos, entre paréntesis WL, y ciclistas de ruta lo consiguen con la carga del 45% de un RM. Por otro lado, la máxima potencia para la extremidad superior se produce con una carga del 30% para WL y HP, y con una carga del 45% para RC, MDR y C. Además, la velocidad que se asocia a la máxima potencia en las extremidades inferiores fue menor, entre paréntesis 0,75 m por segundo elevado a la menos 1, cierro paréntesis, que la extremidad superior, entre paréntesis 1 m por s elevado a la menos 1, cierro paréntesis. Desde el punto de vista práctico, estos resultados sugieren que cuando el objetivo del entrenamiento sea desarrollar la máxima potencia, habrá que hacerlo a distintos porcentajes de la fuerza máxima según los tipos de ejercicios y el tipo de deportistas involucrados. Entre paréntesis, Izquierdo y Cos 2002. La pérdida de velocidad no solo influye cuando se produce durante la realización de una serie, sino que también lo hace cuando se produce dentro de una misma repetición. En un estudio realizado por Newton y Coles, entre paréntesis 1996,
Se observó que cuando hacemos un ejercicio con peso entre paréntesis sentadilla o pectoral en banca, cierro paréntesis, al final del movimiento la velocidad tiende a cero, es decir, necesariamente se produce una fase de desaceleración, que es más pronunciada cuanto menos es el porcentaje de un RM con el que se entrena. Entonces, parece evidente sugerir que si se reduce esta fase de pérdida de velocidad, los efectos serán más positivos. La máxima reducción se conseguirá si el ejercicio se realiza lanzando la resistencia entre paréntesis, normalmente la barra cierro paréntesis, en lugar de fijarla en las manos al final del movimiento. En la figura se puede observar cómo la diferencia entre lanzar la barra o realizar el ejercicio de manera concéntrica se traduce en un aumento de la velocidad y de la potencia. También se observó que durante el ejercicio de lanzamiento se aumentaba la actividad electromiográfica de los músculos implicados. Por tanto, como se puede observar, la velocidad de ejecución incide en la intensidad de los ejercicios y determina la dirección de sus efectos. Por ello, González y Rivas, entre paréntesis 2002, sugieren que no solo es necesario conocer y ampliar la intensidad, entre paréntesis, porcentaje o repetición sobre series, cierro paréntesis, sino que hay que cuidar también la forma de ejecución. Según se realizan repeticiones hasta el agotamiento con un determinado peso, entre paréntesis, porcentaje de un RM, cierro paréntesis, la velocidad de ejecución se reduce debido a la aparición de la fatiga. De manera general, se puede observar una reducción no intencional de la velocidad con el aumento del número de repeticiones. Sin embargo, no hay muchos estudios que hayan analizado el efecto de diferentes cargas de entrenamiento y el número de repeticiones sobre la pérdida de velocidad. En un reciente estudio realizado en el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte del Gobierno de Navarra, se ha observado que cuando se realizan repeticiones hasta el agotamiento con diferentes pesos, entre paréntesis, porcentaje de un RM, cierro paréntesis, la forma clásica de la curva de pérdida de la velocidad de ejecución, entre paréntesis, es expresada como porcentaje de la alcanzada en la primera repetición, cierro paréntesis, y el número de repeticiones realizadas, entre paréntesis, expresadas en porcentaje del número total de repeticiones realizadas, cierro paréntesis. Es similar cuando se realiza con diferentes porcentajes de una repetición máxima, entre paréntesis, 60, 65, 70 y 75% de un RM, cierro paréntesis. Este es un interesante resultado que permite por primera vez conocer que independientemente de la intensidad que se utilice, la reducción de la velocidad comienza a ser significativa cuando se realiza el 30% del número posible de repeticiones realizables. Este umbral de velocidad corresponde aproximadamente con un 89% de la velocidad máxima de ejecución que se puede realizar en las primeras repeticiones. Esto implica que para las diferentes intensidades examinadas y que con el propósito de garantizar una elevada velocidad de ejecución del ejercicio, el número de repeticiones realizadas no deberá exceder el 30% del número posible de repeticiones realizables hasta el agotamiento con una determinada intensidad. En resumen, la potencia máxima es el óptimo producto de la fuerza y la velocidad, es decir, la situación en la que se obtiene el máximo rendimiento muscular. Por tanto, para la mejora de la potencia hay que buscar también la mejora de la fuerza. Cuando la resistencia a vencer es ligera, la fuerza máxima tiene poca importancia en la producción de potencia, pero su influencia aumenta a medida de que se incrementa la resistencia. El entrenamiento con los porcentajes con los que se alcanza la máxima potencia en cualquier ejercicio parece ser el estímulo más adecuado para mejorar la potencia. Pero no en todos los ejercicios se alcanza la máxima potencia con los mismos porcentajes.
También hay que tener en cuenta que la mejora de la potencia tiene un componente de fuerza importante. No podemos olvidar que la potencia es el producto de la fuerza y la velocidad, espacio dividido por el tiempo. Por esta razón, aunque diferentes estudios indican que la potencia de un ejercicio se estimula y mejora en mayor medida cuando se entrena con la resistencia que permite alcanzar el máximo valor de potencia, la utilización exclusiva de estas resistencias probablemente no ofrecería los mejores resultados de manera permanente. Parece que para mejorar la potencia máxima, la vía que tiene más posibilidades es la mejora de la fuerza. González, Vadillo y Rivas, 2002. Volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento es una medida de la cantidad total de ejercicio efectuado. Se expresa en función del número de repeticiones, kilogramos totales levantados o duración de la sesión o periodo de entrenamiento. Clásicamente, los programas de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza recomiendan realizar 3 series de 6 por 12 repeticiones durante 3 días a la semana. Sin embargo, se desconoce cuál es el volumen óptimo de entrenamiento para personas entrenadas o sin experiencia en el entrenamiento de fuerza, aquellas con menos de un año de entrenamiento. Una de las controversias en el entrenamiento de fuerza deriva del volumen del entrenamiento utilizado. Los estudios experimentales parecen indicar que no se pueden aceptar que cuanto más volumen se pueda realizar, mejor será el resultado. Esta controversia se ha centrado en el debate de que los programas que utilizan una serie por ejercicio obtienen incrementos de parecida magnitud que aquellos que utilizan múltiples series, mientras que otros han mostrado que los programas que utilizan múltiples series obtienen incrementos superiores. Estos datos sugieren que personas principiantes responden de manera favorable a una o múltiples series por ejercicio, especialmente durante las semanas iniciales de entrenamiento. En personas entrenadas, programas que utilizan múltiples series son los que consiguen mejoras superiores en el desarrollo de la fuerza. La mayoría de los trabajos de investigación en personas que previamente no habían entrenado fuerza muestran que durante los primeros 3 a 4 meses de entrenamiento de fuerza, los programas que utilizan una serie por ejercicio obtienen incrementos de parecida magnitud que aquellos que utilizan múltiples series. Por ello, tradicionalmente se han recomendado utilizar una sola serie por ejercicio durante los primeros 6 meses de entrenamiento en personas mayores previamente inactivas. Este tipo de programas necesitan menos tiempo para su realización y producen beneficios similares sobre la salud y el estado de forma en personas mayores previamente inactivas. Sin embargo, en un reciente estudio, utilizando las técnicas de metaanálisis para analizar 140 trabajos de investigación, se observó que tanto las personas entrenadas como las no entrenadas conseguían los mayores aumentos, hasta el doble de los efectos de utilizar una serie, con una medida de 4 series por grupo muscular, Rea y Coles, 2003, figura 8.6. Esto posiblemente ponga de manifiesto el potencial de adaptación que tienen las personas principiantes en el entrenamiento de fuerza durante los primeros meses de entrenamiento. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, esto no quiere decir que con menos volumen en personas principiantes durante las primeras etapas de entrenamiento se puedan conseguir similares o incluso mejores efectos sobre la fuerza entrenando con menos volumen de entrenamiento. Por otro lado, en un reciente estudio realizado con el objetivo de examinar durante 10 semanas los efectos de diferentes volúmenes de entrenamiento de fuerza, volumen bajo, 1923 repeticiones, volumen moderado, 2.48 repeticiones y volumen alto, 3.030 repeticiones, utilizando los mismos ejercicios e intensidades relativas, pero diferente número de series y repeticiones con cada intensidad relativa en los movimientos de arrancada, 2 tiempos y sentadilla.
se observó que un grupo de halterófilos de categoría junior optimizaba sus máximos resultados realizando un 85% del máximo volumen que podían tolerar. Estas observaciones tienen una gran importancia práctica para el diseño individual del volumen de entrenamiento y contradice la teoría generalmente aceptada de que mayores volúmenes de entrenamiento de fuerza pueden producir superiores ganancias de fuerza que volúmenes moderados. González, Vadillo y Coles en Prensa A, figura 8.7. En esta línea, una vez identificado el volumen óptimo del entrenamiento, se realizó otro estudio durante 10 semanas de entrenamiento con el objetivo de examinar el efecto de realizar los mismos ejercicios y el mismo volumen óptimo, expresado como número total de repeticiones realizadas con una carga igual o superior al 60% de repeticiones máximas, pero esta vez realizándose con 3 volúmenes de intensidad de entrenamiento relativa diferente, expresado como el porcentaje de una repetición máxima que representa los kilogramos absolutos levantados con cargas mayores del 90 al 10% de repeticiones máximas, divididos por el número total de repeticiones realizadas. Volumen bajo, LBG, 46 repeticiones, volumen moderado, MBG, 93 repeticiones, y volumen alto, HBG, 184 repeticiones. En este estudio se observó que levantadores de pesas de categoría junior pueden optimizar la ganancia de fuerza después de participar en 10 semanas de entrenamiento, realizando un 50% del máximo número de repeticiones que pueden tolerar con intensidades superiores al 90% de repeticiones máximas. González, Vadillo y Coles en Prensa B. Acción muscular. La tensión se produce durante la activación del músculo. Generalmente se utiliza el término menos apropiado de contracción en lugar de activación, la cual tiene lugar cuando el músculo recibe un impulso eléctrico y se libera la energía necesaria, lo que dará lugar a la unión y desplazamiento de los filamentos de actina y miosina en el sentido de acortamiento sarcomérico y elongación tendinosa. Como se ha comentado en el capítulo anterior, la activación siempre tiende a acortar las sarcomeras, tanto si el músculo se está acortando, activación concéntrica, como elongando, activación excéntrica. Pero según la voluntad del sujeto o la relación que se establezca con las resistencias externas, la activación del músculo puede dar a luz a 3 acciones diferentes. Primera, acortamiento o acción dinámica concéntrica. Superación de la resistencia externa, la fuerza externa actúa en sentido contrario al del movimiento. Segunda, alargamiento, estiramiento o acción dinámica excéntrica. Cesión ante la resistencia externa, la fuerza externa actúa en el mismo sentido que el movimiento. Y tercera, mantenimiento de su longitud o acción isométrica. La tensión, fuerza muscular es equivalente a la resistencia externa. No existe movimiento ni por supuesto trabajo mecánico. Esta última definición no se ajusta a la realidad totalmente, pues lo único que se mantiene igual es el ángulo en el que se está produciendo la tensión muscular. Pero la acción del músculo es de acortamiento de fibras y estiramiento del tejido conectivo, como el tendón. Cuando las 3 acciones se producen de manera continua en este orden, excéntrica, isométrica, concéntrica, y el tiempo de transición entre la fase excéntrica y concéntrica es muy corto, dará lugar a una acción múltiple denominada ciclo de acortamiento-estiramiento.